Desde muchas organizaciones, la mirada que se tiene sobre qué son las migraciones o qué es migrar es que fundamentalmente es un derecho humano, ¿no? El derecho a la libre movilidad, siempre que sean unas migraciones voluntarias, porque las migraciones siempre han formado parte de la humanidad, del propio desarrollo de nuestra cultura a nivel mundial, ¿no? Entonces, generalmente, el foco que se suele poner sobre las migraciones es como algo fundamentalmente novedoso, siempre es un tema social, siempre es un tema que hay que gestionar. Entonces, bueno, pues sí que creemos que es conveniente dar un paso atrás y primero decir, migrar es un derecho humano, el derecho a la movilidad, evidentemente migrar de manera voluntaria, porque sí que habrá que distinguir entre las migraciones forzosas y las migraciones voluntarias, aunque la línea cada vez está más difuminada, no está tan clara. Entonces, las migraciones son algo positivo en realidad, ¿no? Lo que ahora mismo sería cada vez más característico de este siglo XXI sería el control sobre las migraciones, ¿no? Porque una de las cosas que llama la atención es que en este contexto global, donde cada vez hay una mayor interconexión, donde hay una libre circulación de capital, donde hay una prácticamente libre circulación de mercancías, en cambio a las personas no se les permite el derecho a la movilidad, ¿no? También, y evidentemente ese va a ser un factor, la restricción de la movilidad es un factor de exclusión social a nivel mundial, ¿no? Las personas, en función de qué país o Estado-nación han nacido, tendrán ese acceso a la movilidad o no lo tendrán, ¿no? Entonces aquí sería como una primera variable de poder. Luego también está evidentemente la variable de poder del clasismo, porque no es lo mismo la clase social a la que perteneces, independientemente del Estado, las élites van por otro lado, y evidentemente el género también es otra variable de poder. Entonces, mirando las migraciones desde esta perspectiva, lo que vemos es que lo que hay es una restricción a la movilidad de los seres humanos, lo que hay un conjunto de prácticas puestas por parte de los Estados-nación que lo que hacen es restringir este derecho a la movilidad y entonces y desde muchas organizaciones ponemos en tela de juicio la legitimidad de muchas de las leyes, ¿no? Entonces, claro, para nosotras migrar es algo positivo, es decir, las migraciones son algo positivo, es algo que aporta a la cultura, incluso, aunque no nos gusta entrar en esos términos, pero son beneficiosas a nivel económico, son beneficiosas a nivel demográfico. Es decir, cuando tú analizas los movimientos migratorios y las aportaciones de las personas migrantes a las sociedades de acogida, te das cuenta de que la aportación que hacen es valiosísima, ¿no? Pero en cambio este no es el discurso que para nada se refleja desde los medios de comunicación o desde los poderes fácticos respecto a las migraciones, ¿no? Sino que es todo el contrario. El discurso que hay es necesario gestionar la migración con una especie de idea fantasmagórica de invasión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas miradas que decimos, bueno, las migraciones no son necesarias gestionar, por ejemplo, desde el año 2008-2009, con las crisis múltiples que ha habido en el Estado español y en el Mediterráneo Sur, en España ha habido un saldo negativo migratorio. Es decir, que el propio territorio es el que ha hecho que la gente se marche o la gente regrese a sus países, ¿no? Sin una necesidad de un control y una represión sobre las personas migrantes. Entonces, la mirada es ¿por qué es necesario gestionar las migraciones? ¿Por qué es necesario el modelo actual de fronteras? O los dispositivos de deportación, por ejemplo, pues ahí van otras lógicas que tienen que ver evidentemente con el lucro, tienen que ver con la acumulación del capital, tiene que ver con las rentas políticas, ¿no? Porque esa creación del enemigo, pero en absoluto tiene que ver con la propia realidad migratoria. Entonces, pues desde movimientos sociales, desde organizaciones sociales, pues, y desde una perspectiva crítica sobre todo, vemos que las migraciones son positivas, las migraciones voluntarias evidentemente, y también desde una perspectiva evidentemente de solidaridad hay que acoger a las personas refugiadas, ¿no? Es decir, garantizar el derecho a asilo de las personas que huyen de sus países de origen por motivos y por causas forzosas. Nosotros lo que pensamos es que aquí ha habido una introducción malintencionada, de alguna manera, de querer clasificar a las personas, ¿no? Yo hay una anécdota que siempre cuento, hay un vídeo de la Red Acoge que era un vídeo contra la discriminación, en el que hay una serie de sketches de gente que es discriminada por llevar gafas, ¿no? Entonces el colectivo de la gente con gafas es de tal manera, o sea, pretende hacer como una parodia para que al hacer el paralelismo nos demos cuenta de lo ridículo que es, ¿no? Porque cuando tú creas una comunidad
o tú creas una colectividad y además le otorgas una serie de características, eso te va a permitir después, primero, controlar esa comunidad y además excluirla del resto porque se les saca de la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, viendo ese sketch, yo con mi hija pequeña, pues cuando terminó el sketch, un vídeo de estos dura 2 minutos, me dijo, mamá, tú perteneces a ese colectivo. Y yo dije, a ver, Ana, no existe ningún colectivo de gente con gafas, ¿no? Pues de la misma manera no existe ningún colectivo migrante o ningún colectivo de personas refugiadas. Es decir, la individualidad de las personas es enorme, ¿no? Es cierto que sí que es verdad que puedan tener una serie de características, sobre todo respecto a vulnerabilidades, ¿no? O a vulneración de derechos o a violencias que sí que tengan en común y que sean unas especificidades. Pero claro, desde que empezó toda la crisis de la frontera este, esa crisis humanitaria de la Unión Europea, que no crisis de refugiadas, que no hay que decirlo así, porque parece que la crisis venga porque las personas necesitan refugio, sino que viene por la incapacidad y la falta de voluntad de la Unión Europea de querer garantizar el derecho a asilo. Pues cuando se empezó a abrir la frontera este, ojo, porque se estaba cortando la frontera del Magreb, porque lo que se ve con las rutas migratorias es que cuando tú cortas una ruta migratoria, automáticamente, claro, la gente tiene que ir por otras vías, ¿no? Y va por otras vías y cada vez más peligrosas, ¿no? Cuando, ojo, la mayoría de movimientos migratorios, ni hay porcentaje de población migrante en el mundo, a lo mejor estamos hablando de un 5% a nivel mundial, o sea, no hay tanta gente migrando en el mundo, la mayoría de rutas migratorias no son hacia los países del norte, no son hacia Europa, sino las migraciones son sur-sur, los principales países que tienen personas refugiadas no son los países occidentales, es decir, cuando empezamos a ver nos damos cuenta de que en realidad esa alarma social que se genera cuando comparativamente lo vemos a nivel mundial, vemos que no está así, ¿no? Pero bien, una vez se cerró la frontera del Magreb, a raíz del conflicto libio, etcétera, se empieza a abrir la frontera este, ¿no? Y aquí empezamos a tener realmente, aparte, después de 5 años, 6 años de guerra en Siria, muchos de los conflictos armados tienen que ver también con por qué se producen esos conflictos armados o por qué se produce el expolio de los recursos o por qué se provocan situaciones de despojo. Es decir, esas situaciones tienen mucho que ver con las relaciones de poder a nivel internacional y la responsabilidad de los países europeos entre ellos. Entonces, de repente, cuando estaba esa presión de gente siria, se empezó a hacer una diferenciación entre gente refugiada y gente migrante. Y ojo, entre gente refugiada siria y gente refugiada, ¿no? Otras categorías, ¿no? Como si la gente refugiada siria tuviera un mayor prestigio que la gente que sea eritrea, la gente somalí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto que se hace a nivel comunicativo sí que tiene un impacto sobre la gente, ¿no? Claro, hemos visto una serie de imágenes que no han dejado de reproducirse, ¿no? Tenemos ahí un mar Mediterráneo que es una tumba al aire libre, donde, bueno, pues uno de los términos que estamos empezando a acuñar, que ya se ha acuñado desde hace tiempo, es el de genocidio migratorio, que hay una voluntad específica biopolítica de no salvar esas vidas y de que se pongan en peligro y de que mueran. Entonces hay unas responsabilidades morales, al menos. Entonces, bueno, se empezó a configurar como este escenario, de tal manera que la gente, por ejemplo, pues parte del movimiento de bienvenidas refugiadas, que se empezó a hacer como hace 2 años y luego fundamentalmente a partir de la muerte del niño Ailán en la playa, ¿no? Que es una imagen como muy dura, pero luego hemos visto imágenes parecidas también en nuestras costas, porque todo lo que ha pasado en la frontera este viene pasando en la frontera sur del Estado español hace tiempo, o sea, y es una realidad que es mucho más cercana porque es directamente todos nuestra sociedad, ¿no? Pero nuestro propio Estado-nación, pues empezó a configurar como esta introducción en el discurso de clasificación distinta de la gente, ¿no? Como que los migrantes económicos eran malos y los refugiados son buenos o buenas, porque ellas sí que necesitan ayuda y los migrantes económicos y las migrantes económicas vienen a hacer competencia sobre los recursos económicos. Entonces eso es peligroso, primero porque, como decía antes, no hay una diferenciación clara entre migrantes económicos, porque las personas a lo mejor que vienen de Nigeria, donde
a causa de las transnacionales el lugar donde vivían ha quedado completamente inhabitable y han tenido que emigrar y hay una presión migratoria, o el tema de las pesqueras, por ejemplo, es decir, el despojo de recursos también hace que haya una necesidad económica, que hasta qué punto eso es voluntario o forzoso, ¿no? Entonces, está la línea muy difuminada. Pero entonces la generación en el discurso de estas categorías lo que ha hecho es, pues evidentemente a la gente pues distorsionarla, ¿no? Porque primero hubo un gran movimiento de solidaridad, a nosotros nos ha pasado, ¿no? De, pues yo quiero tener un refugiado, una refugiada en mi casa, ¿no? Que las cuestiones tampoco son así, es decir, a la gente también hay que decirle, oiga, porque en algunos casos, ojo, con buena fe, pero en algunos casos se estaba haciendo una creación de un idilio de persona refugiada, ¿no? Como si las personas cuando convivimos ensuciamos, discutimos, es decir, la convivencia no es sencilla absolutamente con nadie, ¿no? Y entonces sí que hubo este impulso como muy fuerte, como bienvenidos refugiados y bienvenidas refugiadas, cuando incluso aquí en nuestro propio contexto no estábamos permitiendo entrar a la gente por Ceuta y Melilla, que también son posibles solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, en general, claro, a nivel legal podríamos estar hablando de solicitantes de asilo, ¿no? O asilados o asiladas, o de protección subsidiaria, en función del marco legal que se dé, y refugiado o refugiada es un término que se ha utilizado más o que se ha apropiado más como el lenguaje común de la gente, ¿no? Hay una cuestión de análisis que es interesante retomar y es, podemos analizar desde una perspectiva de territorio, porque un territorio se vacía o se llena de población, ¿no? O sea, hay una serie de circunstancias, evidentemente vulneración de derechos, ausencia de una posibilidad de vida efectiva, próspera, etcétera, y un montón de cuestiones más, conflictos armados, que hace que en un momento dado eso sea un factor de expulsión de población, ¿bien? Y puede haber de población que se vaya hacia cualquier otro territorio, ¿vale? Y hay otros territorios que en un momento dado pueden tener una serie de factores de atracción, como que se aseguren los derechos, como que haya un nivel de vida, como que haya una seguridad, etc. Y esto el territorio se puede analizar así, pero luego a nivel individual no se puede analizar de esa manera, porque ni todas las personas migrantes migran o refugiadas, ¿no? O sea, ahí sí que hay una variable que evidentemente pues, toda la gente siria que se está marchando de Siria tiene que ver con un conflicto armado complejo. Entonces, pero aún así hay mucha gente que sigue estando en Siria y que no se ha marchado de allí, ¿no? Entonces, a nivel individual también hay que tener cuidado para no englobar a todas las personas como en una colectividad, ¿no? Borrando su propia subjetividad. Entonces hay que pensar que las personas, pues, igual que nosotras, pues estamos hablando de seres humanos y de sujetos políticos que tienen decisiones en su propia vida y que a partir de esas decisiones pues emprenderán o no un trayecto migratorio, ¿no? o permanecerán. Entonces, teniendo clara esa diferenciación de subjetividades, claro que hay ciertas cuestiones que cómo atraviesan las violencias o atraviesan las vulneraciones en los distintos colectivos, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones, pues, evidentemente, he dicho yo antes, la línea que diferencia migrantes económicos de personas refugiadas es muy difusa, pero sí que es verdad que cuando las personas huyen de un conflicto armado de su propio territorio, hay una serie de características, es decir, hay una violencia previa que tiene un impacto psicosocial sobre las personas muy alto. Todas las personas que han sufrido situaciones de violencia extrema, evidentemente eso tiene un impacto en la propia vida. Tiene también pues la manera en la que han dejado el propio territorio, por ejemplo, ¿no? Las rutas que han utilizado, es decir, eso sí que tiene pues bueno, sí que determina una diferencia de estar en el mundo. También no es lo mismo las personas que hacen una ruta terrestre, por ejemplo, africana, que está entre 2 y 5 años para poder llegar al territorio europeo con un montón de violencias en el trayecto, que una persona que haya venido directamente en avión, ¿no? Es decir, hay una serie de características que sí que van a marcar aquí, ¿no? Una vez en la sociedad acogida, cómo van a estar esas personas, ¿no? Eso por un lado. Luego, evidentemente, yo antes decía, a la hora de analizar cualquier variable de análisis tenemos que tener en cuenta el clasismo y tenemos que tener en cuenta el machismo, ¿no? O tenemos que tener en cuenta la variable de clase. No es lo mismo la gente que ha podido tener recursos económicos y que ha podido en un momento dado gestionar el viaje de una determinada manera, a gente que no los tiene y que su viaje es mucho más arduo, mucho más difícil y con mucha mayor carga de violencia.
Y luego la variable de género, ¿no? Que es fundamental, porque juntando esas dos variables, sumadas a las violencias específicas que sufrimos las mujeres por ser mujeres, la violencia sexual y la violencia física, pues claro, ahí eso se agrava mucho más y el impacto que tiene sobre las mujeres, luego por ejemplo, pues no es lo mismo una vez las mujeres si tienen hijos o tienen hijas, ¿no? Es mucho más fácil moverte a través de los territorios siendo una persona individual, ¿no? O siendo un hombre que siendo una mujer, ¿no? O si tienes hijos e hijas, es decir, ahí es mucho más, hay mayor dificultad. Entonces, a la hora de analizar o a la hora de valorar pues la diferenciación que puede haber tiene que ir como en esas líneas, ¿no? Más que en decir, porque no está ni toda la gente siria que huye que ha venido desde Siria es igual, ni la eritrea ni la somalí, ¿no? Pero sí tener en cuenta esas situaciones, porque luego, claro, hay una variable que a lo mejor que no sé si la he dicho, que es la variable del racismo también. Esas personas han sufrido en función también, ¿no? No es lo mismo una persona negra que pase por el Magreb, una persona siria, pero una vez llegan también a territorios europeos, nuestra sociedad, tienen que sufrir la discriminación del racismo, ¿no? Y fundamentalmente la discriminación del racismo también tiene que ver con el posicionamiento colonial europeo, ¿no? También del conocimiento y también de la mirada del otro, y cómo en la lógica que yo decía antes de la gestión de la migración y el refugio, esas personas una vez llegan aquí tienen que someterse a una serie de violencias burocráticas y de control que les cosifica y que no les permite, o sea, es decir, muchas veces se habla de integración cuando los procesos que se están haciendo es la creación de la otredad y a través fundamentalmente de la burorepresión el someter a esas personas que han llegado aquí, ¿no? A nivel de un contexto global, estamos en un proceso a nivel mundial de desmocratización y un proceso mundial de desestabilización de valores. Entonces, el modelo de Europa, ese modelo fundamentado en la socialdemocracia, ¿no? ¿Sabes? En un momento determinado, en plena Guerra Fría, de sostenimiento de la sociedad europea, ¿no? en contra de esa amenaza comunista, se genera toda esa idea de la Europa social, ¿no? Idea de la Europa de los derechos. Pero ese proyecto de derechos humanos, ese proyecto social de Europa, se construye también a través del expolio de los pueblos, ¿no? A través del expolio del resto de pueblos. Entonces, claro, primero, a partir, ¿no? A lo largo del tiempo, el no ser capaz de extender este modelo social a nivel mundial, sino todo lo contrario, lo que ha provocado evidentemente es, bueno, pues en el sistema mundo actual en el que estamos, que es capitalista, ¿no? Que es neoliberalista, pues el modelo europeo es un modelo económico que además tiene que competir a nivel mundial con otras economías, ¿no? Y aparte de eso, estaba lo que te comentaba antes de la creación de un enemigo, ¿no? Es decir, la industria militar europea es una de las industrias más importantes y la de la securización de las fronteras también. Entonces, toda esta industria que se va desarrollando, por ejemplo, vemos la evolución del presupuesto del Frontex, que ahora es la Guardia todavía no es el nombre, de lo reciente que es, la Guardia de Costas y Fronteras, una cosa así, ¿no? Pues el Frontex actual, que bueno, tampoco hay que dejar de llamarle Frontex, ¿no? Porque todo el mundo ya empezamos a tener como claro la simbología suya, ¿no? Pues incluso Frontex ahora mismo puede operar independientemente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el que esté operando, ¿no? Es decir, antes operaba de manera coordinada, ahora tiene potestad para poder hacerlo en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Eso implica una pérdida de legitimidad, ¿no? Una pérdida de soberanía por parte de los Estados. Entonces, los Estado-nación, que se caracterizan, ¿por qué? Por controlar el territorio, por controlar la población y por tener un uso legítimo de la violencia, fundamentalmente, los Estado-nación ya desde hace tiempo han ido perdiendo su control económico, su control político, etc., ¿no? Vemos en nuestro propio Estado cómo pertenecemos a una estructura superior, que es la Unión Europea, se ven los tratados de libre comercio, se ven otros tratados comerciales, etc. En cambio,
el control sobre el propio territorio es algo a lo que se aferra como legitimidad el Estado-nación, un Estado-nación que está en crisis desde hace tiempo, ¿no? Y entonces, por un lado, el control de la población y fundamentalmente de la población migrante es una baza política, ¿no? Es una baza que el Estado aferra a su propia legitimidad, hablo del Estado, no los gobiernos. Y luego, por otro lado, la extrema derecha ha ganado el discurso de la inmigración, lo ha ganado, porque el marco de legitimidad de la mirada de migraciones es el de la extrema derecha, ¿no? Parece que sea que la normalidad sea lo que está pasando, ¿no? No nos podemos imaginar ahora mismo ningún gobierno europeo que se plantee, por ejemplo, ya no abrir las fronteras, tener otro modelo de frontera, porque el modelo que tenemos actual de frontera, completamente militarizado y cada vez más lo va a estar, bueno, pues en ese sentido hay una cuestión de legitimidad por parte de los gobiernos de la necesidad del control migratorio. Por otro lado, además, hay evidentemente, toda una lógica del lucro de todas las empresas que se lucran con esta industria de la securización, con las deportaciones, los centros de internamiento, con las fronteras, con todo el tema I+D, biométrico, drones y cada vez más. Y también es un campo de experimentación, o sea, es decir, algunas personas consideramos, o desde algunas miradas se considera que toda la violencia hacia las personas migrantes, hablo de personas migrantes en general sin diferenciar migrantes refugiadas, ¿no? De las personas en movilidad, es un campo de experimentación sobre qué violencia una sociedad es capaz de aceptar, ¿no? Aceptamos que haya gente con otros derechos, aceptamos que haya gente que sea asesinada en las fronteras, aceptamos gente que sea desaparecida y que sea deportada, es decir, y esto evidentemente en todo caso, es una experimentación que hay, ¿no? Y que en un momento dado se puede abrir esa represión hacia otros colectivos, ¿no? Pero independientemente de que ya no es una cuestión de una amenaza de si la abren o no, es que en sí mismo ya es una auténtica aberración que permitamos que se traten a personas de la manera en la que se trata, ¿no? A las mujeres les afecta muy especialmente porque la violencia llega a su máximo exponente, pues evidentemente todo este racismo al interseccionar con el patriarcado, con ese control de territorio sobre el control del cuerpo de las mujeres, pues vemos pues una de las principales industrias ahora mismo es la trata, por ejemplo, porque es muy rentable el tema de traficar con mujeres para su explotación sexual. También todo el tema de esta violencia sexual que sufren las mujeres en tránsito, sufren las mujeres en las fronteras, sufren las mujeres en la sociedad acogida, es algo que, claro, como todas las leyes además son ciegas al género, ¿no? Al ser ciegas al género lo que hacen es no poder visibilizar qué es lo que están sufriendo las mujeres, incluso cuando están aquí también, ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, la violencia, pues también una de las cuestiones que es muy fundamentalmente desde una vertiente de género es la invisibilización de las mujeres y la invisibilización de la violencia específica de las mujeres. Porque si lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos en imágenes de Ceuta y Melilla, vemos las imágenes de la valla, ¿no? Esas imágenes espectaculares de violencia hacia los hombres, el problema de Ceuta y Melilla es la valla, las cuchillas de la valla, ojo, que es una auténtica aberración esa valla que hay en Ceuta y Melilla, y no vemos las mujeres porteadoras, ¿no? La realidad de las mujeres porteadoras es mucho menos espectacular, ¿no? Es mucho menos, bueno, evidentemente hay un esfuerzo de los colectivos para visibilizar todo esto, y luego también, una vez están aquí, pues claro, las mujeres migrantes o refugiadas, ¿dónde están? Están en las casas, ¿no? Porque el mercado de trabajo, ¿qué destino tiene para ellas? El de los cuidados. ¿Cuál? Evidentemente, el de tipo sexual, y esto tiene que ver con la trata o con la prostitución, y con los cuidados de las casas, tanto como externas o como internas. Y como internas, el nivel de violencia es brutal, ¿no? El nivel de violencia simbólico es brutal, porque esas personas están prácticamente encerradas, aisladas del entorno de donde viven, con unos sueldos miserables, y además dentro, y esto es un relato que dicen muchas mujeres, también hay mucha violencia. O sea, es una violencia en sí, como todos los dispositivos de control migratorio, el trabajo doméstico, por decirlo de alguna forma, es violento en sí, pero además es que dentro se da mucha violencia, violencia de tipo sexual, violencia de otro tipo, ¿no? Simbólica, estructural o física. Entonces,
Claro, en ese sentido, por eso las mujeres, hay menos internamientos de mujeres en los centros de internamiento, hay menos deportaciones de mujeres, ¿no? Porque las mujeres sí que están destinadas a cumplir una función social que tiene que ver con los cuidados. Todo puede ser un interés gubernamental o no. Las fronteras son porosas, las fronteras nunca han estado cerradas del todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No creo que haya una intención claramente, pero sí hay una dejación de funciones en el cual se permiten ciertas cuestiones, ¿no? Y evidentemente, pues igual que pues ya sabemos cómo es los contratos de las empleadas de hogar, que ya en sí es un estatuto diferente como trabajadoras, lo cual es bastante grave, ¿no? Pero además tampoco hay por parte de Inspección de Trabajo en el sector, porque estamos hablando de mujeres, ¿no? Pero en la agricultura, por ejemplo, también hay un nivel de explotación altísimo, o sea, cargas de trabajo de casi 20 horas. Y en cambio, pues bueno, pues ahí diríamos una situación fallida por parte de Inspección de Trabajo, por parte de los sindicatos, de toda esta explotación laboral que sufren las personas migrantes y muy especialmente las mujeres, porque al ser en entornos privados y al ser su explotación hecha por personas individuales, ¿no? Que claro, esto es un poco, también deberíamos de concienciarnos, ¿no? Si tú no tienes dinero para pagar un cubierto en un restaurante de 50 euros, no vas, comes y dices, no, es que solo te voy a pagar 10, no tengo dinero, ¿no? Pues, o no vas o vas a otro sitio. Pues esto es lo mismo. Si tú no tienes dinero porque tienes un sueldo medio para poder pagar a una persona para que venga, para que esté de interna, para que esté de externa, pues le pagas lo justo, pero menos tiempo, ¿no? En cambio aquí hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, porque muchas mujeres que trabajan de internas pues están sin permiso de residencia, están solas y en un momento determinado bueno, pues se ponen a trabajar como internas, ojo que nadie quiere trabajar como internas, ¿no? Como nadie quiere trabajar en el campo, a no ser que tenga más remedio. Y claro, muchas veces nosotras, por ejemplo, en Valencia Acoge, donde yo trabajo, a veces a veces llaman para dar ofertas que ni siquiera las pasamos, ¿no? En plan de, bueno, pues como la persona va a vivir en mi casa no lo voy a pagar, porque va a comer y va a tener una casa. Entonces dices, no, perdona, es que esta persona va a estar trabajando, ¿no? Independientemente de que tenga una casa y tenga una comida. Entonces, claro, pues eso, las situaciones de explotación de las mujeres son mucho más fuertes, toda la violencia sexual que hay sobre las mujeres, que la hay, hablo de pues, el acoso sexual, la violencia sexual, las violaciones que sufrimos todas las mujeres, pues claro, cuanta menos redes tenga una mujer, cuanta mayor situación de vulnerabilidad, pues evidentemente eso va a ser exponencial, ¿no? Entonces, pues desde violaciones físicas, tortura, trata, pues el hecho de que las fronteras sean inaccesibles para cierta población hace que necesariamente tengan que sufrir esa violencia. Cuando si cualquier persona pudiera acceder a una frontera de manera natural, como sí que acceden las personas europeas con ese pasaporte granate, pues entonces esta violencia no estaría, ¿no? O el de las mujeres refugiadas ahora mismo, ¿no? Por la frontera este, pues bueno, pues se estimaba que un 80-90% de las mujeres habían sufrido abusos sexuales, ¿no? Y muchas veces por quienes custodian las fronteras, pero a veces también por los propios compañeros, ¿no? Porque, claro, las mujeres siempre sufrimos la violencia sexual, incluso por nuestros propios compañeros, ¿no? Entonces, claro, ahí, en el caso de la violencia específica hacia las mujeres, se da desde múltiples agentes, ¿no? Lo cual es mucho más peligroso también, es en todo caso un factor agravante. Hay, por ejemplo, en Women's Link, no sé si lo contó Patricia, sí que habían hecho una queja al Defensor del Pueblo Europeo, a la Defensoría del Pueblo Europea, por el tema de la situación de las mujeres refugiadas. Pues, claro, aquí la cuestión está que a nivel municipal o a nivel autonómico no hay competencias en materia migratoria, ¿no? Pero sí que hay competencias en materia de vecindad. Entonces sí que se puede hacer todo un trabajo desde, primero, a todas las instituciones que tienen esa voluntad de acoger personas refugiadas, es miren ustedes las personas que ya viven en sus ciudades, primero, ¿no? Y vean cómo pueden ayudarles, desde protegerles ante... Porque te he dicho, la mayoría, o sea, hay muchas menos mujeres internadas en los CIE y deportadas, pero ojo, porque sus internamientos en los CIE, su privación de libertad es mucho más cruel y en condiciones mucho peores, precisamente por esta violencia específica de las mujeres. Entonces, desde los municipios sí que se puede intentar proteger a las vecinas y a los vecinos, porque claro, simplemente el hecho de que tú seas susceptible de ser deportada ya es un factor de control.
Tú ya sabes que vas a ir por la calle, que te van a poder detener, que te van a poder meter en un centro de internamiento, que te van a poder deportar. Entonces, primero tendría que haber un sistema de protección de las vecinas y los vecinos migrantes, y luego también pues, buscar espacios, ¿no? Buscar espacios porque, por ejemplo, una de las realidades que se da en nuestro país es muchas de las mujeres o migrantes o refugiadas, cuando si se quedan solas, es decir, si se rompe la pareja o si la pareja se marcha, etcétera, no tienen redes, ¿no? Entonces no es lo mismo si tú eres una persona que ha nacido en una ciudad y te separas de tu pareja o por lo que fuere, ¿no? Tú vas a tener muchas más redes para poder para que te puedan ayudar en esas responsabilidades familiares, ¿no? Y en cambio las mujeres migrantes no tienen esas redes, lo cual hace muchas veces muy difícil un acceso a un trabajo normalizado cuando tú además eres la única persona responsable de tus hijas y de tus hijos, ¿no? Entonces, pues ahí se pueden hacer programas precisamente de soporte, programas de apoyo a mujeres, a grupos monomarentales, porque eso es fundamental. Y luego, bueno, pues evidentemente a nivel local lo que se puede hacer es generar políticas sociales, ¿no? Y en esas políticas sociales de protección de vecinos y vecinas, no ya del control y la represión migratoria, sino desde una perspectiva social, pues bueno, pues eso es la cuestión que se debería hacer. Pero ojo, ahora mismo todo el sistema de fronteras y todo el sistema de gestión migratoria es una auténtica barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad. Vivimos en un sistema que se fundamenta en el racismo institucional y en la violencia hacia las personas generalmente racializadas y que vienen de esas excolonias, ¿no? Que habría que preguntar por qué hablan los idiomas europeos, ¿no? Es decir, qué relaciones de poder han habido ahí previamente. Entonces, deberíamos ir exigiendo más y exigir, incluso cuestionar el sistema de fronteras y cuestionar el sistema de control migratorio y cuestionar el sistema en el cual vivimos de apartheid de derechos, según los cuales las personas migrantes o refugiadas pues no pueden tener el mismo acceso a los derechos que nosotras, ¿no? Cuando vivimos en un Estado de Derecho y los recursos o la manera o la calidad de vida es gracias a los derechos. Entonces, si tú a una persona la excluyes del derecho al trabajo, del derecho a la sanidad, de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, es una situación de discriminación y estás, en todo caso, generando una situación de apartheid, entre otras cosas, ¿no? Entonces la cuestión también habrá que empezar a desafiar lo que está pasando en nuestras fronteras, lo que está pasando en los hotspots, lo que está pasando en los centros de internamiento. Eso es una auténtica aberración, ¿no? Es decir, probablemente cada sociedad sea ciega a su barbarie, pero también deberíamos empezar a cuestionarnos ciertas cuestiones que ya no es una cuestión del marco de la legalidad, que se cumpla la legalidad en Ceuta y Melilla, es qué es Ceuta y Melilla y si queremos vivir en una sociedad en la que eso exista, ¿no? Hay toda una serie de organizaciones sociales y toda una serie de recursos sociales que gestionan también los flujos migratorios y gestionan toda esa acogida y ese sistema de acogida que además tiene una burocracia terrible, porque a lo mejor una persona, o sea, porque las personas, bueno, esto imagino que ya lo habréis visto, ¿no? Pero claro, el Dublín obliga a que las personas cuando entran en el primer estado de la Unión Europea tengan que pedir asilo en ese estado y ahora con la reubicación, pues porque las personas hay que traerlas a España y muchas veces, por ejemplo, se las va a traer de Grecia al Estado español, que encima el cumplimiento acabará en septiembre de 2017 y de 17.000 personas, a falta de 4 meses, no hay ni 2.000 personas acogidas en el Estado español. Entonces, ¿por qué las personas tienen que venir al Estado español? Es más, una vez vienen al Estado español, de repente las reparten por ciudades, independientemente de los lazos, a veces hay lazos familiares extensos, a veces hay relaciones afectivas, y a las personas de repente, pues a una persona la mandan a Burgos, a una persona la mandan a Barcelona, a una persona la mandan a Valencia, a Granada, es decir, la burocracia está por encima incluso de las necesidades de la gente. De hecho, hay mucha gente que se sale del programa de acogida, ¿no? Entonces, la cuestión sería, primero, ver qué necesidades hay, porque sí que decíamos, hay una serie de cuestiones como el impacto psicosocial, como la lengua, etcétera, que se podría ayudar, pero no obligar a las personas a vivir donde el Estado decide que esa persona tiene que vivir, ¿no? Entonces, el propio sistema de acogida es un sistema que es bastante criticable y luego, eso por un lado, toda la parte burocrática,
Y luego, bueno, pues muchas organizaciones sociales hacen esa gestión migratoria como una prestación de servicios. Por una parte, primero todo este sistema de acogida gubernamental, que es perfectamente, se debería de cuestionar, o es bastante criticable, pero por otro lado también está todo el tema en sí de la industria de la gestión social o de la gestión de las migraciones. Es decir, hay muchas organizaciones sociales que actúan como empresas y que, pues igual que podrían gestionar un sistema de catering, un sistema de limpieza, gestionan un sistema de dotación de servicios o prestación de servicios para las personas migrantes, ¿no? Sin un cuestionamiento político de que las personas tienen derechos, ¿no? Entonces ahí muchas veces también desde esa relación de poder se acaba volviendo a ese racismo que decíamos, se acaba volviendo a cosificar a las personas y a tratarlas como niñas y como niños, porque muchas veces el sistema es como las personas migrantes o refugiadas acaban de llegar o han llegado y todas sus experiencias pasadas no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna validez y de repente es como si hubiera que enseñarles todo, y eso tiene que ver también con una mirada sobre la otredad. Entonces, bueno, también hay que ser críticas y decir desde qué perspectiva se trabaja, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es dotar de servicios sin hacer un trabajo de incidencia política. Es decir, ahora mismo mucha gente pierde los papeles por lo que se llama la irregularidad sobrevenida, porque desde la situación de crisis múltiples de 2008, al no haber empleo, claro, como los permisos de trabajo y residencia están vinculadas a la cotización al régimen general de la Seguridad Social, pues mucha gente ha perdido los papeles, ¿no? El permiso de trabajo y residencia. Entonces, pues eso, por ejemplo, es una cuestión que hay que ponerla, o se ha cambiado el proceso de nacionalidad. Hay muchas cuestiones que las organizaciones sociales deberían de posicionarse más. Entonces, pero aún así, no obstante, hay organizaciones en las que la gente puede tener primero una información, porque sí que es verdad que cuando tú llegas a un entorno nuevo necesitas información de ciertas cuestiones, de cómo se funciona pues, la administración, el transporte, muchísimas cuestiones. Entonces ahí, desde esos espacios asociativos, desde la sociedad civil, sea organizada o no, sí que se pueden generar vínculos y espacios de solidaridad. Siempre desde la igualdad, ¿no? Porque ya no es la cuestión de yo meto a alguien en mi casa, porque la gente tiene que estar en condiciones dignas, ¿no? Es decir, la gente tiene que tener un hogar y unas condiciones dignas donde vivir para poder relacionarse de igual a igual con las personas. No es una cuestión de caridad, no es una cuestión de dar lo que no se quiere o compartir parte de los derechos. Estamos hablando de solidaridad y estamos hablando de derechos. Entonces la gente tiene que tener una vida digna y a partir de tener una vida digna pues podrán relacionarse con el resto de gente. Entonces experiencias, sí, funcionan muy bien, evidentemente, pues trabajar de manera colectiva. La gente ya se busca, ¿no? Por nacionalidades, evidentemente, y busca lazos afectivos sociales, pero aún así, bueno, pues buscar espacios. Tenemos que pensar que vivimos en ciudades de consumo, donde es difícil conocer a otra gente, ¿no? Sea de fuera o sea de aquí, o sea de donde sea. Es difícil relacionarnos, excepto con la gente que es de nuestro propio entorno, porque los espacios públicos cada vez más están privatizados o son de consumo. Entonces, el buscar desde la sociedad civil o desde las organizaciones espacios que no sean de consumo, ahí sí que permiten que las personas con un nivel de consumo, con una situación más precaria económica pueda participar, ¿no? Y además iguala a la gente independientemente de la situación social en la que esté. Entonces, bueno, pues evidentemente desde las organizaciones o desde colectivos organizados de personas sí que están dándose buenas prácticas o sí que se están dando, pues se están generando redes de apoyo, ¿no? Porque decía antes que muchas personas, porque bueno, luego una persona puede ser solicitante de asilo, pero de repente a mucha gente le ha pasado que a lo mejor le han dado la protección subsidiaria y de repente cuando el Estado ha decidido que su país ya era un país seguro, pues se la han retirado, ¿no? Entonces mucha gente que de repente estaba con permiso, de repente se queda sin él, por eso también las líneas son difusas. Sí que hay cosas que se puedan hacer como personas autóctonas desde nuestros derechos, nuestros privilegios. Podemos empadronar a la gente, podemos hacer contratos de trabajo, podemos, bueno, ya luego hay otras cuestiones como hacernos pareja de hecho, casarnos, que son más complejas, pero podemos primero mirar quién está a nuestro alrededor, que sería lo primero, es decir, quién vive en nuestras ciudades, quiénes son mis vecinos, quiénes son mis vecinas, y a partir de ahí relacionarnos y conocer, porque eso sí que supone un enriquecimiento
un enriquecimiento muy grande de igual a igual, ¿no? No desde la caridad de pobre gente, sino decir, bueno, pues además cuánto tiene que aportar gente, evidentemente cualquier persona que haya hecho un periplo migratorio, eso supone es una persona que tiene unas experiencias absolutamente enriquecedoras. Y cuando conoces o cuando se conocen las historias de la gente, pues generalmente suelen ser historias fascinantes, no ya de pena o de violencia, sino de todo tipo, ¿no? La vivienda en el Estado español, en nuestro Estado, no es un derecho fundamental, ¿no? Sino que pertenece al lucro, porque cuando un derecho se paga, o sea, cuando algo se paga ya no es un derecho, ¿no? Entonces, claro, la vivienda jamás ha sido un derecho. Es decir, y no solo es que dependa de la lógica del lucro, sino que además todo el mercado inmobiliario tiene una accesibilidad muchas veces imposible, ¿no? Porque no hay un mercado de alquiler económico en la mayoría de ciudades, ¿no? Sino que el mercado de alquiler suele ser bastante elevado, ¿no? Es por eso que la burbuja inmobiliaria de compras y de hipotecas se retroalimentaba y se va a volver o ya se está volviendo a retroalimentar, ¿no? Entonces ahí, pues evidentemente el acceso a la vivienda pues es súper precario, súper difícil, sobre todo para las personas migrantes sobre quienes recaen muchísimos prejuicios, ¿no? Porque comentaba antes que el racismo sigue existiendo. Todo el mundo es consciente de que la teoría biológica de las razas no existe, pero el racismo es un racismo de tipo cultural, ¿no? Esa gente que va a vivir en la casa, cómo vive esa gente, ¿no? Hay toda una serie de prejuicios de que esa idea de que las personas migrantes o las personas que vienen de fuera, las personas refugiadas, son personas primitivas, casi, son personas que no saben convivir, pues eso está muy arraigado, ¿no? Entonces hay mucha gente que discrimina y que a la hora de querer alquilar sus viviendas no la quiere alquilar a personas migrantes, porque además también hay gente que es consciente de la situación de mayor vulnerabilidad, entonces no quieren alquilar, igual que no quieren alquilar a mujeres o no que tengan hijos e hijas, es decir. Entonces, pues muchas veces, pues, desde antes de la crisis ya era difícil, y a partir de las crisis de 2008 más, pues la gente, el acceso a la vivienda ha sido muy precario, ¿no? Una de las cosas que cada vez hemos ido viendo más, por lo menos en Valencia, ha sido la ocupación de viviendas, porque hay mucha gente cuya única salida para tener un acceso a un hogar es ocupar una vivienda, ¿no? Sea por sí misma o sea a través de otras personas, ¿no? Luego, pues, por supuesto, evidentemente las infraviviendas, el hecho de que la gente pues, no pueda acceder a tener su propio hogar y tenga que vivir en viviendas compartidas, que nadie quiere vivir en viviendas compartidas, que ahí hay una serie de violencia sexual muy fuerte en las viviendas compartidas, pero claro, a veces no queda más remedio. Entonces, pues bueno, pues eso es el problema de la vivienda, el problema habitacional es un problema grave que tenemos en nuestro país, y que evidentemente afecta específicamente y con mayor violencia a las personas migrantes por esa falta de redes, por esa situación de mayor vulnerabilidad económica y también fundamentalmente por el racismo. Las fronteras exteriores, además no solo del Estado español, sino europeas, porque España es un país limítrofe de la Unión Europea, pues tenemos por un lado la frontera sur, que generalmente, bueno, pues estamos hablando de la costa andaluza y de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos enclaves, evidentemente con claros rasgos coloniales, porque están en Marruecos, no son espacio Schengen, es decir, la gente cuando entra a Ceuta y Melilla no está en Europa todavía, o sea, en el espacio de libre movilidad europea, que eso también va a tener muchas dificultades para luego poder acceder a la península de la gente. Entonces, esas son las fronteras más visibles, ¿no? Porque hemos visto todo el entramado de la valla, ¿no? Sobre todo de Melilla, que es una ciudad muy pequeña y que está completamente asediada, o sea, rodeada de esta valla, esta doble valla que además ni siquiera, o sea, muchas veces, mira, esto nos lo explicaban en Melilla, esa valla no está en la frontera geopolítica justa de Marruecos, porque cuando empezaron a hacer la valla, bueno, primero no existía valla, luego hicieron una valla de 5 metros, luego la valla de 7 metros, etc., y fueron haciendo el armado cada vez mayor, pero cuando la empezaron a hacer, Marruecos no permitió que se hiciera en su territorio, entonces la valla está 20 metros adentro del Estado español, es decir, que la gente, no es que cuando salte la valla está en el Estado español, es que 20 metros antes ya lo estaría, ¿no? Pero bueno, este entramado de racismo institucional se sostiene con dos cosas. Primero, con leyes injustas, pero luego también con el incumplimiento de las propias leyes. Porque lo que vemos que en materia migratoria el Estado incumple la ley cuando es necesario, ya sea en frontera, en redada, en deportaciones o de compromisos internacionales, sin ningún tipo de
sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? O los asesinatos de Tarajal, etc. Entonces, Ceuta y Melilla, que son los enclaves, evidentemente, pues con mayor visibilidad, luego estaría la costa, pero luego también hay que pensar que en Canarias hay otra frontera ahí, ¿no? Que esa ruta ahora mismo no está en funcionamiento, porque cuando se activó a partir de la crisis de 2006, luego se empezaron a aplicar toda esa serie de políticas con Mali, con Senegal, ¿no? Para que a través de estos acuerdos comerciales, que también lo hay con Marruecos, hacer lo que se llama la externalización de las fronteras, es decir, que la frontera de Europa no esté con Marruecos, sino que la frontera de Europa esté, que toda Marruecos sea una frontera, de tal manera que los países del Magreb contengan y ejerzan violencia no en territorios europeos, sino fuera, y también en la parte más sur, ¿no? Con Senegal, etcétera, para que se controlen sus costas. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, hay países que han cambiado su legislación y que han incluido en su legislación como delito el emigrar de manera ilegal, ¿no? Es decir, en Argelia, por ejemplo, si alguien intenta emigrar de manera ilegal, pues acaba en prisión, ¿no? Cuando la gente es deportada, acaba en prisión. Es decir, esto también tiene que ver con esa posición neocolonial europea de control de otros territorios. Entonces, esas serían un poco nuestras fronteras, pero evidentemente también hay las fronteras interiores, ¿no? Es decir, el hecho de que existan los centros de internamiento, el hecho de que existan las redadas, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando yo hablo de incumplimiento de la ley, en Valencia hemos detectado hace unos meses que la policía estaba deteniendo a la gente cuando se iba a hacer pareja de hecho. Entonces, cuando va en función de comunidades autónomas, creo, pues, pero la gente cuando se va a casar puede acceder a la tarjeta de familiar comunitario. En la Comunidad Valenciana, al menos, sí que a través de pareja de hecho también se permite acceder al proceso de adquisición del permiso de residencia, y entonces detectamos que la gente la estaban deteniendo en el registro, lo cual es una vulneración de derechos y libertades fundamentales, tanto de la persona extranjera como de la persona española. Y eso es un incumplimiento de la ley gravísimo. Claro, como muchas veces todo este tipo de violencias no se pueden denunciar o son muy difíciles de demostrar, o las personas migrantes, no tanto refugiadas, más migrantes, han asumido que, en cierta manera, todo el sistema de racismo institucional, lo han asumido y consideran que es algo por lo que han de pasar y no quieren tener problemas, y lo único que quieren es como en esa continuidad de pruebas a superar, llegar a la adquisición de la normalidad. Entonces lo único que quieren es vivir en esa normalidad y no en esa otredad. Entonces, claro, eso también fomenta la impunidad y fomenta la violencia por parte de las estructuras del racismo institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el registro de pareja de hechos, eso es una frontera invisible, ¿no? Entonces hay muchas fronteras invisibles, pues el tema de que la gente sea interceptada en la calle, el tema de que la gente se esté requiriendo para ir a hacer papeles a extranjería para que se les deporte. Es decir, hay muchísimas cuestiones. No es una vez llegas al territorio europeo y has superado esas fronteras físicas que decía yo antes, ya está todo resuelto. No, no, a partir de ahí comienza todo periplo hasta que se pueda o no adquirir esa normalidad. Porque, por ejemplo, ahora, como el proceso de nacionalidad a partir de 2014 ya había mucha gente que te podía tener acceso a conseguir la nacionalidad, ¿qué hicieron? Cambiarlo. Y si antes era una entrevista y tener medios económicos, de repente dijeron, no, pues ahora van a ser un doble examen, en el que se va a exigir el DELE, o sea, el español como lengua extranjera, a la gente que no venga de un país cuya lengua materna es el español, y un examen de integración. Entonces, esta prueba, además el examen no sé si vale 300 o 400 euros, que hay que pagar con una tarjeta de crédito, lo cual eso ya excluye a un montón de gente. Evidentemente también tiene un factor clasista, porque si una persona no sabe leer, ¿no? Si una persona tiene un nivel socioeducativo más bajo, y te aseguro que el examen ese no todo el mundo lo pasa, ¿eh? Y hablo de no todo el mundo con estudios universitarios, porque es un examen complejo. Entonces, bueno, el racismo institucional precisamente funciona para seguir manteniendo en la otredad de las personas, ¿no? Cuando las personas lo que quieren es poder tener y poder vivir de manera normal y con un acceso a los derechos como el resto de personas. Mira, la realidad de las porteadoras es una realidad que es lo mismo un poco que el tema de las mujeres que trabajan como empleadas de hogar, ¿no? La explotación que sufren
tiene que ver con su supervivencia. Entonces, claro, la supervivencia de esas mujeres, ahora explicaré por qué se da esa situación, no es, es difícil de abordar porque no es una cuestión sencilla, ¿no? Es decir, a ver, y ahora veamos el problema, y esto también es en general cuando analizamos el fenómeno migratorio. ¿En qué agente estamos pensando? El agente es la persona migrante, que es generalmente todos los análisis, y eso también tiene un efecto cosificador y tiene un efecto de generación de otredad, y siempre que hablamos de migraciones hablamos de personas migrantes, ¿no? O hablamos del sujeto persona, pero hay otros agentes involucrados, como los estados, como las transnacionales. Entonces, en el caso de Ceuta y Melilla son dos ciudades francas que no tienen impuesos, que tienen unos puertos donde entra muchísima mercancía y donde esa mercancía abastece a todo el norte de Marruecos, de tal manera que el 80-90% de la economía de Ceuta y Melilla depende de ese abastecimiento. ¿Y ese abastecimiento cómo se da? Bien, pues ese abastecimiento se da a través de las mujeres portadoras, porque con un espacio de ausencia de legalidad, según el cual las personas pueden entrar a Marruecos sin pagar impuestos, simplemente llevando las cosas encima, pues ahí se genera la trampa, ¿no? Porque no es que... Y esa trampa no la hacen las mujeres, porque tanto en Ceuta como en Melilla se han habilitado espacios fronterizos desde los polígonos industriales para que no pasen por los puestos donde pasa la gente turista, ¿no? Es decir, desde los centros de comercio, desde los polígonos industriales, se habilitan puestos para que esas mujeres, que son fundamentalmente mujeres, aunque hay algún hombre, pero fundamentalmente mujeres, pasen todas esas mercancías en un nivel de explotación altísimo, porque lo que les pagan por pasar cada fardo pues puede entrar, no sé si son aproximadamente en torno a 5 euros, y se pasan todo el día haciendo viajes, con el coste físico que se supone, en unas condiciones de violencia porque se les trata prácticamente como si fueran animales, pero claro, ahí estamos hablando de que Ceuta y Melilla viven de eso, ¿no? Es decir, tiene un impacto muy fuerte para su economía y para toda la economía del norte de Marruecos, o sea, tanto para España como para Marruecos. Entonces, claro, ahí la problemática, estamos hablando de qué es lo que están haciendo los estados, que finalmente recae sobre esas mujeres, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de abordar, bueno, la PDHA y hay otros colectivos que ya están presentando propuestas, ¿no?, de cómo abordar el fenómeno de las mujeres portadoras, pues evidentemente pasa por hacer una cuestión global de marcar una legalidad entre los dos estados, ¿no? No puede ser. Pero claro, hay demasiados intereses fácticos ahí como para transformar, o sea, porque la realidad de las mujeres portadoras se sabe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en cambio se hace oídos sordos a esa realidad, ¿no? Hace poco pues es verdad que han muerto 2 mujeres en 2017, entonces ha estado en los medios de comunicación, pero pasa muy desapercibido en realidad. Lo primero que habría que hacer es replantear mucho la política migratoria y la política de asilo en términos de género, que ahí hay organizaciones y especialistas que podrían hacerlo perfectamente, porque como el derecho es ciego al género, eso tiene un impacto directo sobre la violencia hacia las mujeres. Entonces, primero, hacer un replanteamiento del marco legal con una perspectiva de género, o sea, introducir la perspectiva de género en todo ese conglomerado de políticas migratorias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, he comentado antes, todo ese conglomerado de políticas había que replanteárselo también, ¿no? El impacto que tienen y evidentemente incluso todo lo que se destina a la industria militar y a la securización de las fronteras se podría destinar a políticas sociales y a cuestiones de protección y de garantía de derechos, ¿no? Que evidentemente eso sería otra cuestión. Nosotras como ciudadanas podemos hacer la objeción fiscal al gasto militar, por ejemplo, ¿no?, que es una de las cuestiones que también habría que plantearse, ¿no?, porque la industria militar tiene mucho que ver con esto. Y luego, evidentemente, sin vías seguras y sin la posibilidad, como no hay ahora, de solicitar asilo en embajadas exteriores de la Unión Europea, pues se hace muy difícil, ¿no? Entonces habría que buscar cauces y maneras, primero, para que las mujeres refugiadas pudieran solicitarlo en otros lo más cerca de sus territorios de origen, para evitar esas rutas. Habría que también posibilitar, por el tema de las mujeres víctimas de trata, ¿no?, posibilitar mecanismos que verdaderamente protejan a las víctimas de trata, y luego pues establecer toda una serie de políticas que tengan que ver con la protección de las mujeres, ¿no?
en general y con esa especificidad que tienen que ver en las fronteras de las mujeres migrantes y refugiadas. Esto sería el primer planteamiento, ¿no? Otra cosa es que estamos viendo que la Unión Europea no solo ha quitado los fondos destinados a salvamento marítimo, sino que ya empieza a recriminar a las organizaciones que hacen salvamento marítimo. Es decir, la deriva de la Unión Europea es muy grave en materia de derechos y, evidentemente, con todo esto que implica hacia las mujeres, pero lo que tendríamos que empezar a exigir es pues esta implementación de la perspectiva de género en las leyes y luego, evidentemente, el evitar el desmontar todo este sistema de rutas migratorias, ¿no? Que es finalmente, y las rutas migratorias están construidas porque hay fronteras que son inaccesibles para muchísimas personas y también y fundamentalmente para las mujeres y niñas, ¿no? Que tienen que ir por cauces de explotación y que sufren la violencia sexual. Entonces, pues la apertura de fronteras, porque la apertura de fronteras ya no digo, que también lo digo, que no existan las fronteras, digo que las fronteras permitan pasar a las personas, porque hay muchísima población que no puede acceder a intentar pasar las fronteras, ¿no? Entonces, aparte de decir, pongamos en cuestionamiento el sistema de fronteras, que hay que empezar a decirlo también, pongamos en cuestionamiento el sistema actual de fronteras, que es lo que provoca que se produzcan estas rutas, ¿no? Y podremos desmontar todo el entramado de mafias, porque las primeras mafias, tenemos que recordar que son los primeros estados, o sea, son los estados europeos que cobran, por ejemplo, por cada visado que cobran en consulados y embajadas, no para refugio y asilo, sino visados de turistas, etcétera, todo ese dinero es dinero que recauda directamente los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Toda esta burocracia que decía, toda esta burocracia que tienen que someterse las personas, eso también podría replantearse, ¿no? Y hacerlo desde una perspectiva mucho más humana, ¿no? Porque al final, también desde una perspectiva de las organizaciones tienen que estar trabajando con las personas. No pueden estar inmersas en un sistema de burocratización tan alto que por último no se permita poder hacer un trabajo real con las personas, cuando las personas lo que necesitan finalmente es acceso a los derechos y un hogar y una vida digna, y eso no es tan complicado. Personalmente creo que es una contradicción muy grande que tenemos las organizaciones sociales, que tenemos una perspectiva crítica y que trabajamos en materia migratoria, porque por un lado rechazamos profundamente la ley de extranjería, por ejemplo, pero por otro lado nuestros fondos vienen principalmente por esa ley de extranjería, y eso es una contradicción que tenemos las organizaciones sociales, ¿no? Que hay que asumir y que no hay que dejar de reivindicar. Respecto a los programas de alojamiento que hay, pues primero son insuficientes, segundo muchas veces son programas que no se ajustan a la realidad de las personas, sino las personas se ajustan a los programas, ¿no? Estamos hablando de que a veces estamos hablando de un plazo fijo, pues un plazo fijo pues dependerá, ¿no? Porque dependerá, a lo mejor hay una persona que va a necesitar estar más tiempo en un recurso, pues porque va a necesitar un acompañamiento, va a necesitar un apoyo psicosocial y emocional más largo que otra persona. Entonces, si una persona en un momento determinado necesita menos estancia, que ahora lo que se hace es penalizar a las personas que se salen del programa, pues en vez de penalizar a las personas, pues también hay que favorecer la autonomía. Entonces, si una persona decide salirse del programa para poder experimentar y poder salir adelante, habría que fomentar esas salidas, ¿no? Con una posibilidad, de luego, de reinserción si no le sale bien, ¿no? De reinserción real. Porque es verdad que estos programas tienden a ser como muy por un lado punitivos y por otro lado no se ajustan a las personas, y aparte luego a veces eso, el programa de refugio y asilo, pero el programa de personas migrantes también, pues a veces hay grupos monomarentales, madres con hijos e hijas, que en 6 meses no se va a solucionar su problema, ni en un año. No se soluciona, a veces van a necesitar 2 años y 3 años. Entonces, se destinan una cantidad de recursos enormes en unos programas que tienen una monitorización súper grande, cuando en realidad a veces la gente lo único que necesita tener es un hogar. Entonces, dotando a la gente de hogar y dotando a la gente de un acompañamiento distinto, con una mirada distinta, se podría ahorrar recursos económicos, se podría trabajar desde el respeto y desde luego tendría un mayor impacto.